pero recuerdo todavía la expresión de mi profesora, que era una francesa, con las ganas que yo tenía de romper aquello y de mostrarle toda mi potencia. Y dice, no, esto se trata de otra cosa, se trata de control del movimiento. Lo que hizo fue quitarme todos los muelles, toda la resistencia de la máquina, a la que mi fuerza no servía para nada. ¡Qué bueno! Tenía que tener el control. Y eso me fascinó y me enganchó. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a repensar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Yolanda Reyes. Hablaremos de su trayectoria profesional en el atletismo y cómo, a través de la búsqueda incesante por la excelencia en el movimiento, mejorar la salud de las personas. Pues Yolanda, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo y sobre todo, bueno, me hace mucha ilusión, la verdad, poder compartir este ratito y hablar de algo que nos apasiona. Bueno, sí, gracias a ti, Xavi, porque creo que desde que llegué a Bilbao, pues al poco tiempo nos conocimos y además pues los dos enganchados por una pasión que es el movimiento, que es movernos mejor, que es mejorar la salud, que es hacer felices a otras personas. Y bueno, eso es lo que yo creo que nos sigue moviendo, cada uno desde su lado, así que es un placer estar aquí. Gracias, la verdad. Y bueno, cuéntanos un poco de dónde empieza toda esta, ¿no?, esta ilusión por el movimiento, por el ejercicio, por el deporte. Pues originalmente no lo sé, simplemente nací así, yo creo. Bueno, siempre he sido una niña muy movida, que iba corriendo a todas partes. Y sin saberlo yo quería correr. Cuando estaba triste corría y cuando estaba muy contenta corría más. Y así pues entras en el colegio a hacer los deportes que entonces pues bueno, hacíamos todos los deportes porque realmente la educación de antes yo creo que era poco dirigida porque había, bueno, la clase de educación física, aquella llamada gimnasia, pero que hacíamos de todo, aprendíamos a correr, a saltar, a lanzar, a hacer habilidades y después en nuestro tiempo libre, bueno, pues también seguíamos haciendo deporte, no había otras distracciones, no había otras actividades, entonces seguíamos moviéndonos, con lo cual es un aprendizaje no dirigido, pero que el cuerpo está aprendiendo en esas edades jóvenes. Y de ahí, bueno, practiqué diferentes deportes, pues con profesor, pues judo, voleibol, pero yo seguía corriendo y corriendo. Y cuando llegaban los campeonatos, digamos, en la provincia de Salamanca, pues había que ir a correr. Y así, pues bueno, un poco persistencia y cabezonería, pues empecé a correr, empecé a sentirme bien, empecé a ganar alguna carrera y de ahí, pues hasta ir creciendo. Seguía haciendo otros deportes siempre que podía, siempre que me permitía, hasta el instituto y hasta llegar ya con 14, 15 años en alguna competición federada, pues conseguí mínima para poder asistir a un campeonato de España y ahí me di cuenta de que, bueno, que además de que me gustaba correr, pues no lo hacía mal. Se me daba bien y bueno, así de esa manera empecé a entrenar un poco a distancia, sin ser nada profesional, pero lo que me movía era la pasión por seguir corriendo, lo que yo sentía corriendo y bueno, eso es lo que me fue llevando hasta llegar ya en una edad más adulta, pues incluso al equipo nacional. Y ahí sí que me tomé la carrera de atleta como mi profesión principalmente, sin olvidar los estudios y algo que me podía servir para el futuro poder seguir viviendo de esto. Elegí unos estudios que seguían conectados con el mundo del movimiento. Hice la licenciatura de Educación Física y ahora denominado CAFIT y bueno, y hasta aquí hemos llegado por otras muchas aventuras. Y cuando haces algo, ¿no?, pues con tanta pasión y persistes tanto en ello, y ¿en qué momento empiezas a darte cuenta de que eso que tanto te gusta se puede convertir en algo más grande, ¿no?
No te das cuenta porque realmente cuando lo haces por una motivación intrínseca, que no esperas nada, porque realmente es lo que te gusta hacer, que además entiendo que es lo mejor que te puede pasar en la vida, hacer lo que realmente te gusta, trabajar cada día para ser mejor en ello, para llegar a la excelencia, no te das cuenta que eso va a ser tu forma de vida. O sea, al final llegas a aquello sin haberlo pensado y además lo has conseguido y bueno, es lo que te hace feliz, ¿no? Ese camino que tú vas recorriendo hasta que llegas ahí. Hombre, una vez que has llegado, voy a decir arriba pues es, bueno, a nivel, voy a decir nacional, internacional, pero hombre, no eres una figura, pero bueno, puedes vivir de ello y trabajas por ello porque realmente es un trabajo profesional, el del deporte individual, pues te lo tomas ya pues con otra, lo consideras de otra manera, ¿no? Es tu trabajo, es tu profesión y ya empiezas a medir mucho más las cosas. Pero sigue habiendo esa motivación intrínseca que es la que hace que cada día te levantes con ganas de trabajar, con ganas de entrenar y de ser mejor. Y esa filosofía de vida después te lleva a, cuando acabas tu carrera deportiva, la sigues teniendo. Y en tu vida laboral, pues también buscas algo que te motive, que te apasione y buscas los medios para ser mejor y llegar a la excelencia porque es a lo que has estado acostumbrada, a lo que de algún modo te han ido educando o tú has ido, bueno, imponiéndote. Sí, es una forma de vida. Sí. El deportista individual que... Sobre todo que o sea, en cuanto al deporte individual es la exigencia que lleva hacia uno mismo y lo potente que puede llegar a ser, ¿no? Eso es. El deporte individual, sabes que dependes mucho de ti, sobre todo en un deporte como es el atletismo, que no tienes... bueno, hay modalidades que tienen herramientas, pero es... la propia condición física, las capacidades, la resistencia, la velocidad, sobre todo la fuerza, es lo que de tu propio cuerpo es lo que te va a llegar a triunfar, aunque tengas algún implemento, ¿no? Algún lanzamiento, como un peso, una jabalina, pero es tu propio cuerpo con el que cuentas. Entonces has de cuidarlo al máximo. Esa es... el atletismo es eso, no tienes más que tu propio cuerpo, has de cuidarlo, has de educarlo y eso es lo que te lleva a entender mejor cómo se mueve ese cuerpo, el interés que pones por ello y de ahí, de conseguir eso para ser mejor atleta, pues luego te va a llevar a conseguir ser mejor persona, mejor profesional. Ahí cuando hablas de moverte mejor y tener cada vez más conexión con tu propio cuerpo, y hablabas antes también del entrenamiento, cuando empezaste a entrenar a distancia, ¿cómo era el entrenamiento? Pues cuando empezaste con ello. Cuando eres joven solo quieres correr y correr más rápido. Y bueno, dada mi situación que vivía en Alba de Tormes y estaba lejos de cualquier núcleo de entrenamiento, cuando aún estás con tus padres, eres juvenil, bueno, pues ellos te indicaban, digamos, el entrenamiento que debías hacer, que era pues basado en series, en repeticiones, no vas más allá. Además, no tienes un observador, haces lo que puedes, vas mejorando. A esas edades es muy fácil de mejorar. Bueno, no has tenido muchas otras experiencias previas, cualquier estímulo te va a suponer un índice alto de mejora, como cualquier otra persona en edad adulta que nunca ha hecho deporte, pues al principio cualquier estímulo le va a ayudar a mejorar, ya sea cual sea su objetivo. Otra cosa es después, cuando ya has pasado ese plazo, esos estímulos se agotan y además has de preocuparte por hacer las cosas mejor. Y bueno, una vez que vas superando esas fases, llega un momento en el que tú entrenas mucho, nos dedicamos profesionalmente pues a 6 horas al día al entrenamiento, en diferentes sesiones, un atleta profesional. Claro, llega un momento que tú no puedes entrenar más, bueno, porque el cuerpo da para lo que da y además tienes que recuperarte para el día siguiente, o sea, entonces tratas de aprender a entrenar mejor. Y ahí empieza bueno, un proceso de optimización desde la calidad del movimiento hasta la calidad del descanso, la calidad de la nutrición, el entorno en el que estás tranquila. Bueno, buscas esa optimización en todos los aspectos
Y en lo que tiene que ver con el movimiento, pues poder moverte mejor para poder entrenar mejor, para poder entrenar más, para no lesionarte. En definitiva, buscamos eso. Y el darte cuenta, me gusta mucho lo que has dicho, de que no puedes entrenar más, entonces tienes que entrenar mejor, ¿no? ¿Es algo, crees que es algo que es fácil entenderlo? Darse cuenta un poco de que puede ser un camino para mejorar, para que el rendimiento sea de otra Yo creo manera. que sí, yo creo que estamos en un punto en el que estamos abriendo esa mentalidad. Digamos que yo ya tengo cierta edad en la que cuando eres niña joven y llegas a cierto nivel, veníamos de una escuela en la que había que entrenar más, mucho más. Veníamos hablando del atletismo, pero también de las capacidades físicas. Veníamos de una escuela rusa en la que el que entrenaba más era el que mejor resultados tenía, pero bueno, realmente igual había también otras ayudas que hacían que ellos pudieran entrenar más, pero nosotros no. Y además, bueno, ahí también tiene que ver la demografía y además cuando buscas resultados, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un punto en el que nos hemos dado cuenta por esa historia deportiva que hemos vivido de entrenar más, que había que entrenar mejor. Uno, porque bueno, cada vez tenemos más información, todos los avances tecnológicos nos permiten medir hasta dónde puede llegar y de forma individual cada individuo. En las capacidades podemos medir la velocidad, podemos medir la fuerza, podemos medir la capacidad de resistencia. Entonces, eso hace que optimicemos individualmente. Y podemos medir también la calidad del movimiento. Podemos llegar a concluir que hay lesiones, que todas las lesiones tienen un origen. Entonces, además de cuidar esa lesión, tenemos que llegar a conocer cuál es el origen de esa lesión. Y tenemos las herramientas suficientes para, primero, llegar al origen de la lesión, segundo, para poder incidir en ello y mejorar esa calidad de movimiento. Porque las lesiones suelen ser por un abuso o por un mal uso. Yo creo que tenemos conocimiento para que cada vez sean menores lesiones por un mal uso. Sin embargo, seguimos abusando, pero también en la vida real. Es decir, yo estoy ahora dirigiéndome, o hemos estado hablando del alto rendimiento, pero cuando trabajamos con personas normales, que es lo que luego me ha llevado a mí mi vida profesional, hay un abuso de muchas posturas que todos tenemos a lo largo del día. Eso no deja de ser un abuso. Nosotros no estamos diseñados para estar sentados 8 horas, que en realidad son más, porque además de las 8 horas de trabajo, ¿verdad? Pues después nos sentamos para relacionarnos, nos sentamos para comer, nos sentamos para seguir leyendo, viendo, bueno, todas las distracciones que tenemos hoy en día, ¿no? No estamos diseñados para eso. Y que van aumentando, además. Exacto. Entonces, eso se convierte en un abuso y hay que intentar romper con él. Yo creo que estamos en un momento en el que está habiendo esa conciencia, debe haberla, y además debe haber un apoyo para que podamos romper con eso, porque si no vamos en muy mal camino. Sí. Estamos haciendo una regresión a de donde veníamos, que era de caminar a 4 patas, claro. Y volvemos a esa regresión. Claro. Y además tenemos que romperla, ¿no? Tenemos que romper esa tendencia, y yo creo que lo estamos haciendo, y que volver a ser los más altos, los más... Total, sí, sobre todo que sacándolo del contexto deportivo y llevándolo más al público de calle, pues bueno, que es una realidad que igual mucha gente no es consciente de que la vida, aunque... Porque a veces yo también digo, bueno, pues la gente no tiene por qué saber que todas esas posturas que adoptamos cada día nos están llevando a un peor movimiento, porque pues como todo el mundo lo hace, ¿no? Si yo no soy muy consciente de ello, pues no tengo por qué saberlo. Pero sí que creo que es importante que cada vez se sepa más realmente hacia dónde lleva, ¿no?, ese tipo de vida. Yo creo que si lo vemos como algo normal, porque ¿qué es lo normal? ¿O qué es algo disnormal? Bueno, algo normal es lo que parece que es lo que todos hacemos de forma habitual. Pero yo creo eso, que por fortuna eso se está rompiendo. La gente quiere hacer cosas que ya no son tan habituales. Y ahí pasamos al otro extremo, de querer romper con esa dinámica y con lo que es habitual,
queremos irnos a lo más extremo, que es lo ultra. Ahora todo el mundo quiere hacer un ultra, pasando por un maratón o no, quiere hacer un Ironman, quiere hacer... Y bueno, todo parece que es posible, pero no todo el mundo tiene que hacer eso, y además se puedes disfrutar con otras cosas, y no todo el mundo está preparado para eso. Pero como parece tan fácil como comprarse unas zapatillas y empezar a correr, y además comprarse las ultra mega últimas zapatillas. Yo digo, no, vamos a empezar descalzos, vamos a empezar por explorar cómo es tu pie, porque es lo que te mantiene en contacto con el suelo. Y no solo en el mundo del deporte, cuando tú tienes el pie en contacto con el suelo, empiezas a contactar con la vida, ¿no? Total. Con la vida y con tus raíces. Y a partir de ahí, pues bueno, yo le doy mucha importancia en nuestro mundo de entrenamiento al pie. Eso es lo que nos conecta con todo. Y si tu pie no funciona, el resto es una cadena. Sí. Recuerdo, de hecho, en la formación de Pilates, la importancia que le dabas al pie. Sí. Ahora todos oímos hablar del core como un concepto anatómico. Sí. Bueno, que sí es cierto, vale, podemos pensar en una parte de la anatomía, pero más allá de eso, el core es un concepto funcional de estabilidad. Y de estabilidad con otro tipo de conexión. Entonces, ¿por qué no hablamos del core del pie? Es lo primero que tenemos que pensar, esa conexión que el pie nos da hacia el suelo, lo que todo impulsemos hacia el suelo nos lo va a devolver. Pero si no estamos haciendo nada con ese pie, pues no vamos a llegar muy lejos. Y después de volviendo desde el pie al interés por pasar de una vida dedicada al deporte a nivel profesional y personal, y luego llevada al público de calle, ¿no? En el sentido de, por un lado, a las clases, a los grupos, a los entrenamientos personales. Ese interés por el cuerpo, ¿no? Por uno mismo en el deporte como tenías, pero luego trasladado a las clases, a los grupos, ¿en qué momento de tu vida se da y trasciendes un poquito hacia ello? Siendo atleta profesional, en un momento en el que, como te decía antes, te das cuenta que no puedes entrenar más, pero sí puedes entrenar mejor, ¿no? Todos podemos siempre mejorar algo, siempre. Hasta uno de los mejores deportistas que hemos tenido y que tenemos, ¿no? Aunque hemos tenido la suerte de disfrutar, como es Rafael Nadal, siempre dice que tiene algo que mejorar. O sea, imagínate si uno que ha sido el mejor del mundo dice eso, pues que no vamos a poder mejorar los demás, ¿no? Entonces, partiendo de que sabía que no podíamos entrenar más, pero sí mejor, empecé a preocuparme por qué es lo que me podía hacer mejor. Y descubrí, pues, en libros alemanes algo que parecía al Pilates. Una biblioteca estupenda, entonces no teníamos otros medios digitales y éramos, pues, asiduos visitantes de la biblioteca. Y descubrí... ¿Recuerdas el año? Pues eso puede ser en los 90, eso seguro. En los años 90 la biblioteca del INEF de Madrid era y sigue siendo una joya, porque, bueno, sigue siendo una joya, lo que pasa es que ahora tenemos acceso a través de muchos medios digitales, pero entonces no lo teníamos. Y yo me pasaba allí tardes, mi tiempo libre me pasaba sentada en los pasillos de la biblioteca, o sea, ni siquiera me iba a las sillas, o sea, allí, o de pie, o sentada, o en cualquier postura entre un pasillo, viendo libros en alemán o en ruso, que no entendía nada, absolutamente. Pero bueno, con el lenguaje técnico del ejercicio físico y demás, te imaginabas de qué podía estar hablando, y además había bastante buenas ilustraciones. Y de ahí, pues un día llegué al Pilates. No es casualidad que Joseph Pilates llegara a eso, porque la educación alemana de los años, voy a decir, de mitad de siglo atrás, del siglo anterior, claro, en la educación alemana estaba muy claro que la educación física era una parte muy importante. Bueno, de hecho, la historia lo dice, ¿no? Cómo ha sido la historia de Alemania en otros sentidos. Pero en la educación en la escuela todos los días había educación física postural.
Entonces, los orígenes de Joseph Pilates vienen de ahí y en un momento dado por el interés de mejorar un cuerpo que era pues más bien enfermizo, pues bueno, con muchas carencias, y de esa educación y de su inquietud por mejorar, pues él sistematizó ese método. Entonces, que evidentemente hubiera seguido mejorando si estuviera al día de hoy. Fue un innovador en el sentido de sistematizar algo que sabía que funcionaba. Y bueno, pues viendo todo aquello, llegué a conocer el método Pilates. Me pareció que era muy interesante porque no solo mejoraba la postura, sino era un método que mejoraba la postura de forma dinámica, en movimiento, que era igual lo que le diferenciaba de otras artes que pueden ser igual de buenas para otras personas o en otras condiciones, como puede ser yoga, como puede ser tai chi. Pero a mí lo que me gustó del Pilates que era dinámico, que era en movimiento y que tenía unos principios muy claros, muy parecidos también al ballet. Entonces eso me convenció para empezar a interesarme por ello. Entonces en España yo creo que había 2 sitios en Madrid donde empecé a asistir como alumna. La verdad que fue una gran sorpresa porque, claro, yo venía a una disciplina que era el atletismo, que buscabas, además de mi disciplina era 400 metros velocidad, que buscabas ser más rápida, más fuerte, explosividad, potencia, y yo llegué allí y quería romper las máquinas. Tenía fuerza suficiente para romper las máquinas, pero recuerdo todavía la expresión de mi profesora, que era una francesa, con las ganas que yo tenía de romper aquello y de mostrarle toda mi potencia, y dice, no, esto se trata de otra cosa, se trata de control del movimiento. Y lo que hizo fue quitarme todos los muelles, toda la resistencia de la máquina, a la que mi fuerza no servía para nada. ¡Qué bueno! Tenía que tener el control. Y eso me fascinó y me enganchó. Y dije, esto me va a ayudar a controlar esa potencia que yo tengo o que pretendo. Entonces, una potencia controlada se va a multiplicar. Primero porque no voy a hacer un exceso de gasto de energía, porque no me sobra. Y segundo, porque sé que me voy a mover mucho mejor y me voy a lesionar menos, entonces voy a poder entrenar más. Y bueno, ese fue el descubrimiento para mi vida como atleta. Eso me hizo mejorar, me hizo lesionarme menos. De ahí yo empecé a entrenar a algún deportista que también nos ayudó en ese sentido, menos lesiones, más entrenos. El deportista de élite cualquiera, el día que pierde por lesiones, 0 o menos. Se trata de ir sumando. Y ahí fui sumando. Y cuando cada vez tenía más claro que si a mí eso me había ayudado, podía ayudar al resto de la gente. De ahí yo empecé como a entrenar a deportistas, pero también a gente normal que quiere mejorar su salud. Y yo tuve claro que ese método nos iba a ayudar. Y bueno, al principio parecía que era una moda más dentro de las tendencias del fitness, pero yo sinceramente estaba segura de que eso no era una moda, que era un método de trabajo con unas herramientas que podías ir aplicando a cualquier deporte y a cualquier situación en la vida real, y así ha sido. Se convirtió en mi forma, en mi forma de vida. Te ayuda posturalmente, evidentemente, te ayuda a tener mejor salud, te ayuda a hacer mejor tus deportes, pero a mucha gente le ayuda a recobrar su funcionalidad de su vida habitual después de estar 8 horas sentados. Sí, a conocer también, a conocerse mejor, ¿no? Y sobre todo, además, porque para tener ese control necesitas conocer tu cuerpo. Entonces era una forma de ayudar a mucha gente a encontrarse mejor, pero además físicamente, pero además para tener ese control tienes que conocer. Cuanto más conoces, mejor lo haces, mejor te sientes, y al final entras en una rueda en el que también creas otros hábitos, no solo ya de hábitos de ejercicio físico, sino que empiezas en otros hábitos de salud, y al final encuentras una persona mucho más feliz. Cuando creo que uno de los requisitos para poder llegar a ser feliz es tener salud, poder encontrarte mejor, y al final te encuentras con gente que te dicen así, es que a mí el Pilates me ha hecho más feliz.
me ha dejado de doler, me encuentro mejor, la postura es algo que también te ayuda a sonreír más. Entonces, bueno, eso es una satisfacción. Eso es ¿no? la leche. Así que los éxitos como entrenadora no solo es tus entrenados que pueden llegar a conseguir medallas, triunfos, no. Para mí también es un éxito alguien que se siente mejor, que has conseguido que tenga un hábito saludable y que se encuentra más feliz, pues eso es un éxito que también hay que valorarlo. Total. Y sobre todo también el reto para ti. El reto, por una parte, de pasar de querer romper las máquinas, como decías, a controlar el movimiento, a ver tu cuerpo desde otro lugar y transmitirlo para toda la gente que quiere aprender a moverse desde Pilates, porque me imagino que mucha gente también iría igual con ese concepto de querer moverse. Bueno, yo creo que Pilates ahora ya es más conocido, pero al principio era un método, una disciplina que la gente pensaba más que era como yoga, que era un método más de respiración y bueno, al final son muchos principios que se aunan, pero es que no son exclusivos del Pilates. Esos principios están en el mundo de la danza, están ya instaurados en el mundo del atletismo, y hablo del atletismo siempre como el deporte base para el resto de los deportes, porque atletismo es correr, saltar y lanzar. Pero son unos principios que te ayudan a conseguir, bueno, moverte mejor, que al final es el objetivo, es el control del movimiento. El reto que supone de querer manejar toda tu potencia, toda tu fuerza, a tener el control de eso, es un aprendizaje en sí mismo. Entonces aprendes que hay otra manera de hacer las cosas. Después transmitirlo es un reto añadido, porque tú sabes hacer eso, pero cómo transmitir eso a la gente, eso sí que ha sido uno de los mayores retos y también de los mayores aprendizajes. Nos vamos formando, vamos leyendo, vamos haciendo cursos, sigues formándote. La formación es algo continuo que tiene que estar en cualquier profesional, ¿no? Pero yo siempre digo que de quien más haya aprendido ha sido de los propios alumnos, que han querido aprender. Total. Porque, bien, tú sabes hacer las cosas muy bien, probablemente, como profesional. Has hecho las mejores formaciones, has leído los mejores libros, artículos, pero ¿cómo transmites eso? ¿Y cómo enseñas a alguien que no tiene tu experiencia previa? Eso es un gran reto y además no es fácil. Entonces, bueno, se consigue escuchando a la gente, viendo, observando y escuchando qué necesidades tienen y empezando por el principio y casi siempre llegas a la conclusión de que el principio son los pies, que es lo que nos conecta con la vida, con la tierra y lo que físicamente además te hace avanzar. Hemos tenido muchas veces gente que te viene con dolencias, porque ¿quién no tiene una dolencia de espalda, por ejemplo, ¿no? El 80% de las personas en el mundo han tenido alguna vez un dolor de espalda y el 80% de esos 80% es recurrente. Cuando te llegan a ti, pues empiezas a trabajar los pies. No, pero si a mí lo que me duele es la espalda, pues probablemente, pero vamos primero a tratar de ver cómo funcionan otras partes del cuerpo que te pueden llegar a generar esa dolencia de espalda, porque hay que buscar el origen del dolor y de verdad que muchas veces son los pies. Entonces sufro cuando veo a los niños embotados, con zapatos, con botas, que no tienen libertad para mover sus pies. Y de hecho de pequeño se las quitan, porque muchas veces le están metiendo a los padres como las botas en los pies y el propio niño las todavía tira. En su desarrollo motor, pues quiere seguir siendo un niño, quiere seguir gateando, que es genial, quiere seguir sintiendo con los pies, sintiendo las emociones, sintiendo las sensaciones, ¿no? Porque esas sensaciones te llevan a esas emociones. Quieren seguir sentándose, subiendo, o sea, es un movimiento perfecto. Si no tiene ningún problema, el niño se mueve perfecto. Empezamos a estropearlo cuando le ponemos una silla, un sofá, bueno, ahí empezamos a estropear todo nuestro cuerpo, nuestra postura. ¿No? Y va en regresión. En lugar de ir progresando, vamos en regresión y cada vez a más. Entonces, al final hay que volver a
a ese origen, ¿no? A esa parte inicial, a trabajar descalzos y bueno, yo creo que eso ya no es tan... ya es más habitual verlo en muchos centros de entrenamiento, ¿no? A sentir el pie, a ver cómo apoyas y solamente eso va a cambiar tu postura. Si tú consigues un buen apoyo del pie, ya cambia tu postura, es que te cambia todo. Te cambia hasta la expresión en la cara en muchas ocasiones. Todo. Entonces, bueno, vas convenciendo a la gente, no tienes ni siquiera que convencerle, porque ellos van sintiendo cosas, se van encontrando mejor y van aprendiendo. Y cuanto más aprenden, más interés tienen, más fácil de transmitirlo. Pero... bueno, ese es un gran reto. Yo, por ejemplo, creo que con el pie, a mí me ha pasado en clase que yo creo que también la gente tiene un poco de complejo muchas veces a quitarse la zapatilla, porque es no común, es una parte del cuerpo que está como escondida, ¿no? Eso es. Pero sí que es cierto que, joder, que yo cuando les digo que se descalcen, joder, que no es un tema de moda, es un tema de, joder, que es una realidad, o sea, que es muy importante que sientan, o sea, primero que se den cuenta de cómo han venido al mundo con el pie descalzo y sobre todo que puedan observar, si tienen niños también, pues cómo es el pie del crío, la separación que tienen los dedos, cómo usa el pie, ¿no? En su desarrollo motor hasta que se pone de pie. Y luego que puedan reflexionar sobre ello, si realmente el calzo que están usando, algunos sobre todo, ¿no? Que están muy encerrados y tal, les está beneficiando, ¿no? Es una cultura de nuestra sociedad. Parece que el pie solo sirve para llevar lindos zapatos. Y no, el pie sirve para mucho más. Entonces hay que quitar esos zapatos, hay que ponerte a pisar el suelo y sentir todo lo que pasa en tu cuerpo cuando tu pie empieza a volver a estar vivo. Hay que darle vida al pie. Total. Yo lo noto mucho dando clase, fíjate. Cuando me descalzo dando clase, doy la clase diferente que cuando lo doy con zapatos o zapatillas. Es una cosa... Claro, las zapatillas al final nos protegen, ¿no? Y con eso no quiero decir que no haya que usar después las zapatillas, que además pues cada vez están mejor diseñadas para poder hacer cualquier deporte, para protegernos al mismo tiempo. En un deporte de conjunto, pues en el que hay cambio de direcciones, la zapatilla debe proteger tu pie en muchos sentidos. En un deporte como el atletismo o simplemente correr, porque estamos hablando de running, que es una de las actividades que ahora todo el mundo quiere hacer y que se sienten bien, o caminar, pues cada vez hay zapatillas mejor diseñadas para poder caminar, mejor diseñadas para poder correr, depende a qué velocidades. Entonces, una cosa no quita la otra, pero bueno, si tú sientes, o sea, en una zapatilla puedes sentir el pie cuando has empezado a sentirlo en el suelo y descalzo. Ahí aprenderás la funcionalidad del pie y ahí aprovecharás mucho mejor todas las virtudes de las zapatillas que hay. Pero igual que estamos hablando mucho del pie, ¿no? Hablamos del movimiento en general. Uh-huh. Yo creo que aún tuve la suerte por edad, ¿no? de poder estar, como hablábamos antes, en el colegio, experimentando todas las formas de movernos, todos los deportes, sin ninguna pretensión. Y en nuestro tiempo libre, pues estábamos corriendo, saltando, lanzando piedras, ¿no? Y bueno, eso nos hizo formarnos también como atletas que somos por decirlo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Estamos diseñados para caminar, para correr y para lanzar. Venimos de buscarnos la vida lanzando jabalinas para poder comer. Total. Así es. Y saltando para poder pasar barreras que los nómadas tenían. O sea, que buscando ese origen, pues estamos diseñados para eso. Y hubo una etapa en la que los niños dejaron de hacer esas cosas, empezaron la tecnología, que también es algo que es positivo, pero que llamaba mucho la atención. Dejaron de haber muchas horas de actividad en los colegios, en la etapa de desarrollo y formación, que es cuando al final se crea, digamos, esa adherencia también a la actividad física, a la salud. Se crearon otros hábitos que no eran, voy a decir, saludables. No quiero decir que no sean buenos, porque el mundo sigue, la tecnología sigue, el desarrollo sigue, pero sin olvidar aquellos. Y yo pienso que ahora está habiendo pues también una atención a la vuelta de esa actividad.
pero a veces no sé si demasiado acertada, pues se buscan ídolos, se buscan referentes que también están muy bien a la hora de tenerlos como tal, pero se hace muchas veces el deporte intentando emular o llegar a ser. Y yo creo que hay que también buscar la base de hacer el deporte como una motivación intrínseca, como un aprendizaje, como una mejora de uno mismo en algo. Esa es una parte educacional que te va a servir para el resto de la vida. Lo bueno que tiene un deporte individual, yo insisto en el atletismo porque ha sido mi deporte, pero cualquier deporte individual, es que has de mejorar cada día. Cada día te levantas pensando en trabajar mejor para poder llegar un poquito más lejos, con aciertos y con menos aciertos, pero trabajas para eso y eso es una educación para la vida. Al final en tu trabajo vas a ser igual. Te levantas cada día para hacer algo mejor, algo positivo. Habrá días que no te sale, que te caes, pero te vuelves a levantar, vuelves a seguir. O sea, la idea de poder ser mejor es lo que tiene que movernos y lo que al final nos va a ayudar a ser mejor como sociedad también, sin buscar llegar a buscar, digamos, éxitos que nos hagan caer en una frustración por no conseguirlos. Bueno, eso llegará si el camino ha estado bien hecho. Total. Y justo antes, cuando hablabas un poco del running, que me paraba ahí a pensar un poco, también hablabas de la tendencia que hay ahora de los triatlones, de los ultras, de los maratones, y sobre todo llevado a un público pues más de calle. Como es algo que yo por lo menos lo veo que cada vez está más en auge, ¿no? Y la gente sale más a correr también. ¿Qué propuesta, por ejemplo, desde tu punto de vista, se podría ofrecer pues a todas aquellas personas que les apetece dedicar un tiempo de su día a día a salir a correr o a hacer alguna prueba y quieren que pueda ser sostenible en el tiempo y no acabar con lesionados? Es una tendencia, está claro, la del running, porque además es lo más fácil, ¿no? Es comprarte unas zapatillas o simplemente calzarte las que tienes y ya está, ¿eh? Entonces todo el mundo pensamos ahora que todo es posible. Y bueno, todo es posible si tú estás preparado para ello y si trabajas para ello. Entonces la clave está, como siempre, en la preparación. ¿Todo el mundo puede correr? Bueno, todo el mundo puede intentarlo, pero correr como vemos a la gente y querer emular a alguien, pues eso es más difícil. Yo creo que hay que empezar por moverse, empezar a caminar. El acto simplemente de caminar es algo muy natural y que podemos intentar hacer bien y de forma consciente. Ahí está la clave, en hacer lo que hagamos de forma consciente, en volver a sentir este cuerpo, cómo se mueve. De poder caminar, probablemente haya gente que tenga la capacidad de poder correr, pues le va a salir de caminar a correr. Pero ¿cómo podemos llegar a ese paso? Bueno, mejorando también nuestra fuerza, mejorando, si no hay ningún problema de antemano, pues caminando, corriendo, sí. Pero sobre todo, como hacemos en otros aspectos de la vida, poniéndonos en manos de un profesional o tener el consejo de algún profesional que nos ayude a cómo hacer las cosas. No todos tenemos que correr, no todos tenemos que lanzarnos a nadar, no todos podemos hacer todas las cosas. Nuestros cuerpos están diseñados para movernos y para caminar, sí. Para correr o hacer otras cosas, pues depende de nuestro biotipo, depende de nuestra genética. Los que tenemos una genética con fibra más rápida, pues a lo mejor no podemos llegar a correr una maratón porque nos podemos hacer daño, pero bueno, tampoco es necesario, podemos seguir disfrutando de correr de otra manera. Entonces, yo creo que hay que buscar la motivación en el propio movimiento de correr, si nos gusta correr, y se puede llegar a ser, pero no tenemos por qué correr una maratón. Yo creo que hay un exceso de pruebas de larga distancia que se están imponiendo y ahora parece que si no has corrido una maratón no eres nadie, ¿no? Sí, porque al final, ¿qué es lo que la gente está buscando, ¿no? También con pruebas conseguir cosas, conseguir sumar medallas a tu vida. He hecho una maratón, he hecho un triatlón, he hecho un Ironman, he hecho la travesía, he hecho
metida en paracaídas. Y bueno, son experiencias que desde luego pueden resultar excitantes, pero a veces no son las más saludables. Entonces, bien, puedes hacerlas si no tienes algo que no sé, que te ponga en una situación comprometida de salud, pero bueno, se puede disfrutar sin llegar a correr una maratón. Yo creo que jamás voy a correr una maratón. Me da envidia la gente que hace eso, porque realmente es una experiencia, cuando ves una maratón, es una experiencia, solamente el hecho de verlo te emociona. Es porque, una misión. Sí, la gente ha acabado un objetivo y lo ha hecho con éxito. Es decir, el acabar para la mayoría es un éxito, es ser finisher, y ves cómo se emocionan realmente, ¿no? O sea, y tú te emocionas con ellos. Y si además has contribuido a que eso ya sea así, pues te hace feliz. Pero bueno, yo soy feliz corriendo pues lo que puedo, pues corriendo más rápido. Entonces, bueno, hay otras formas. No sé por qué estamos tendiendo a hacer carreras o eventos deportivos que sean ultras, pero también podemos hacer otros que tengan otras dificultades, o a ver quién es el más rápido. Lo que pasa que, bueno, estamos diseñados para que cada vez, cuando pasan los años, vamos perdiendo esa capacidad de correr más rápido, ¿no? Pero bueno, lo importante es que trabajemos la fuerza, que eso nos va a seguir manteniendo una situación de poder correr sin hacernos daño, y atender a los consejos de un profesional que te va a guiar por buen camino. Pero como todo en la vida, cualquier otra cosa que queramos hacer, pues yo intento ponerme siempre en manos de alguien que sea experto, profesional, y que me ayude a ello. Siempre, bueno, con alguien, en compañía de alguien, siempre vas a llegar más lejos. Total. Si hablamos ahora del running, de la tendencia, también estaba recordando un poco cómo, bueno, todo este mundo del ejercicio, cómo ha estado muy ligado a la estética, y cómo pues muchas veces también la gente va a correr porque quiere adelgazar. Entonces, sí que, bueno, yo es algo que en mi trabajo trato de que la gente empiece como a desidentificarse un poco, ¿no? De únicamente, evidentemente, que cuando tú te cuidas y cuando tú tienes mejores hábitos en tu día a día, tu cuerpo lo está agradeciendo y bueno, y se va transformando en algo mejor, ¿no? Porque eso es parte del proceso. Pero también concienciar a la población de que no es únicamente contar calorías, no es únicamente identificar el ejercicio o ciertos ejercicios que igual también se derivan en muchas ocasiones pues de actividades más llevadas únicamente a la superficialidad del cuerpo. Hacer que la gente, bueno, se desidentifique un poco de ello y sienta más lo que está haciendo, y que vea que es una consecuencia el verse mejor físicamente, ¿no? Estamos en una sociedad en la que es verdad que ser más alto, más guapo, está como sobrevalorado, pero es así. A todos nos gusta. Pero realmente, cuando uno, bueno, es feliz y hace las cosas porque quiere, realmente te sientes el más alto y el más guapo. No hace falta apoyarte en ese mundo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de sentirte a gusto contigo mismo. Y yo creo que el ejercicio al final debe ir por ahí. Cuando alguien viene buscando pues una pérdida de peso importante, primero, evidentemente puede ser por salud o porque estéticamente no se ve bien, pero realmente creo que va algo más allá que eso. Es decir, que puede ir perdiendo peso y seguirá sin verse bien. Lo que tenemos que buscar, o yo busco un punto en el que él se encuentre contento y a gusto consigo mismo. Y el ejercicio físico puede ser un apoyo para que él se encuentre mejor. Y da igual el peso, da igual si consume más o menos, o sea, si gasta más o menos calorías. Al final es verdad que el gasto energético hace que bueno, que tú puedas adelgazar, pero el objetivo en sí no puede ser adelgazar a través del ejercicio físico solamente. El ejercicio debe ser algo que se convierta en un hábito con el que tú te sientas a gusto, y al final la pérdida de peso, que si lo buscas como algo estético, va a ser una consecuencia de aquello.
Y entender también lo que es otro, parte como nuestra historia. dime. Que también entender que es parte de nuestra historia. Exacto. Y que va con nosotros, o sea, que lo ha acompañado siempre y ir un poco más allá, ¿no? Sí, pero yo creo que el ejercicio es un punto de apoyo para poder llegar a ayudar a una persona que se sienta bien consigo misma. Cuando uno se siente físicamente fuerte, capaz de resistir el día a día, capaz de resistir cualquier prueba, cualquier paseo, bueno, te sientes bien, te sientes guapo, no te importa tanto el peso. Total. Sí. Sí. Si lo que buscas es algo, si lo que buscas es el ejercicio físico para conseguir un resultado estético. Total. La belleza se lleva desde dentro. Uh-huh. Entonces, cuando uno se siente bien físicamente, eres más feliz, te sientes más guapo, más guapa. Sí, todos esos conceptos se van diluyendo. Eso es. Entonces, bueno, cuando alguien viene de verdad con la idea de perder peso por un tema de salud, antes hay otros medios, no solo correr. O sea, no le recomendaría a nadie salir a correr porque al final probablemente va a tener después otros problemas añadidos, no solo el sobrepeso, sino problemas articulares, problemas más metabólicos. Entonces, bueno, hay otros métodos antes. Yo no quiero quitarle su ilusión de correr, pero antes de eso puede haber otros medios que no tengan impacto, bicicleta, elíptica, remorgómetro, caminar. Es que ahora trabajo en circuitos de fuerza funcional, como se dice, para poder conseguir a que tenga la fuerza necesaria para empezar a correr un poquito. Pero no salir a correr simplemente. O sea, hay una frase que una vez dijo un compañero mío, me acuerdo, y que es muy habitual y que probablemente no sé si sería suya, pero que se ha hecho muy, muy, muy conocida, que es: hay que ponerse fuerte para correr, no correr para ponerse fuerte, ¿no? Total, sí. Ir más a la base, al origen. Y en un mundo también que ha ido cambiando tanto y que, pues bueno, desde que yo era pequeño ha evolucionado tecnológicamente muchísimo y en consecuencia los hábitos de las personas. En un tránsito también desde ti misma, desde cuando tú eras pequeña, tenías ganas de correr, empezaste a correr, se convirtió en tu profesión y de ahí fuiste en tu vida y fuiste creciendo. Y que también en muy poco tiempo pues ha habido un cambio generacional muy potente y que ahora pues tenemos la oportunidad de ver a cantidad de niños que pueden tener esa ilusión de correr y de verse en cantidad de deportes, pero con un cambio añadido de tanta tecnología y tanta información y tantas cosas que pueden ver, les están estimulando a diario. Tú que como profesional, ¿qué propones? Pues igual a los padres o a gente que igual no está tan inmersa en el movimiento. Yo creo que los niños ahora tienen muchos estímulos y que es genial, porque creo que nosotros tuvimos falta de esos estímulos, teníamos muy pocas cosas y por eso estábamos todo el día corriendo o jugando con una pelota, pero tienen tantos en exceso que al final no los disfrutan, porque acaban con uno y ya han visto otro, entonces no acaban de profundizar en el que tienen en la mano cuando ya están viendo otro más allá, entonces quieren probarlo. Entonces se están perdiendo muchas cosas de cada cosa que se les ofrece, se están perdiendo mucho, no llegan al fondo. Y con los deportes, pasa igual. De repente aparece un referente en España, puede ser vamos a hablar de nombres, ¿no? Rafael Nadal, que puede ser un referente por todo lo que ha conseguido y quieren ser Rafael Nadal y quieren una raqueta. Pero ahora aparece Jon Rahm y quieren un palo de golf. Pero yo creo que más allá del deporte, lo que están viendo es quién es ese referente para ellos, ¿no? Y no están disfrutando de lo que es jugar al tenis, ni de lo que es jugar al golf, o han visto a Usain Bolt correr tan rápido, o a Kipchoge ahora correr tan rápido, tanto tiempo, y quieren esas zapatillas para correr ellos más rápido. No están disfrutando de ese camino que les lleva, porque realmente esos éxitos al final
bueno, se van a quedar colgados en una pared, puestos en una vitrina. Lo que tenemos que enseñarles es a que disfruten de ese camino que les ha llevado, porque realmente lo que nos queda después en el recuerdo es todas las vivencias, todas las experiencias que tú has tenido para lograr aquello. Aquello se queda colgado en la pared y ya está. Entonces, creo que, bueno, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque esos niños puedan llegar más al fondo de cada estímulo que tengan, ya sea el deporte, ya sea otros medios, que lleguen hasta el fondo de por qué hacen eso, todo lo que se puede conseguir, pero eso requiere un esfuerzo por nuestra parte también, de los educadores, de los profesores, de los padres, no darles una raqueta, un palo o un teléfono o una tablet para que se entretengan, no, es que lleguen al fondo de cada cosa de esas. Y algo, o sea, una propuesta, quiero decir, una propuesta potente para, en un mundo rápido en el que al final con tantos estímulos y tanta presión en muchos aspectos personales, laborales, el tener un crío o tener 2 críos y pues atenderles de una manera eficiente sin tener que darles un teléfono móvil para que igual se callen o dejen de... Vivimos todos la vida muy rápida, demasiado rápida. Y como digo, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de dejarles que disfruten y nosotros con ellos, de cada experiencia que tengan. Pero claro, eso supone que también, bueno, lo que he dicho, que tenemos que hacer un esfuerzo con ellos, que podamos tener un sábado y salgamos con ellos al campo y que disfruten de lo que tenemos alrededor, del monte, del campo, de la naturaleza, de la playa. En este lugar además somos unos privilegiados porque tenemos todo eso. Que disfrutemos de ello, que sepan que eso existe, que en ese terreno podamos correr, saltar, jugar allí a la pala, es decir, que descubran todo eso, que también tienen sus emociones, pero eso requiere estar con ellos, dedicarles ese tiempo y ellos van a ser felices haciendo eso. Pero claro, si no les damos una tablet, que está bien porque seguro que aprenden y tienen otros muchos estímulos con esa tablet, pero no han descubierto lo otro, pues bueno, primero no les estamos ayudando a que descubran el mundo del movimiento ni del ejercicio. Probablemente puedan llegar a ser unos crack en otros aspectos más digitales, más tecnológicos, no tan humanos, ¿no? Pero claro, no tan humanos, y además eso también son relaciones sociales. Y realmente es lo que también les va a hacer que estén, bueno, más adaptados a la sociedad, que trabajen más en equipo, que no sean tan competitivos, sino más inclusivos en la sociedad. O sea, creo que el mundo también sería mejor, porque al final todas esas tecnologías nos van llevando pues a una vida pues quizás más solitaria. Sí. Salimos y estamos dentro de una sociedad, pero más porque hay que estar, más de forma más superficial. Y de la otra manera, pues estamos viviendo con nuestros amigos, con nuestros más cercanos. Creo que vamos a poder trabajar mucho más en equipo, aportar, colaborar. Y bueno, yo solo he hecho en falta. Viniendo de un mundo en el deporte, que aunque haya sido un deporte individual, el trabajo es en equipo. Todos tienen igual de importancia. Tú al final es la que te pones en la pista, sales y vas a marcar un crono y van a poner tu nombre y ese crono. Pero detrás hay un trabajo de compañeros que te ayudan cada día, de un entrenador que programa, de un fisio que te cuida, de un médico que te dirige, de un tecnólogo que te mide. Hay tanta gente que incluso el deporte individual es el trabajo de un equipo, y eso lo vemos también en otros deportes. Vuelvo a pensar en el tenis, en el golf, y es un trabajo en el que evidentemente suele haber un líder, que suele ser el entrenador, ¿verdad?, el que va dirigiendo todo, pero es el que va sacando lo mejor de cada uno. A ti te saca lo mejor como atleta, al fisio le saca lo mejor de su profesión, al médico le saca lo mejor de su profesión, pero el trabajo al final es de un equipo y nadie se lleva más mérito que otros. Evidentemente hay alguien que le pone la medalla, pero ese trabajo colaborativo, además desinteresado, de compartir, de confianza total,
Realmente es algo que he hecho en el mundo, he hecho de menos en el mundo, voy a decir, real, porque a mí eso me parece una burbuja, que vives incluso con los compañeros que son tus rivales en la pista, el día de la competición, durante el resto del año son tus compañeros que te van a ayudar a ser mejor. Incluso en la competición, pues el rival te ayuda a ser mejor que tú. Y esos rivales son después tus amigos. Y eso es algo que he hecho mucho de menos en el mundo real, que digo yo, que es el mundo laboral, fuera de ese deporte. Está totalmente relacionado. Sí. Porque eso yo muchas veces reflexionaba de que pues, tú puedes estar en una ciudad llena de gente pasando o viviendo en un piso con muchísima gente arriba y abajo, pero sentirte muy solo porque al final se pierde esa conexión. Y de hecho también fue algo que me gustó mucho cuando leí el libro de Ikigai hace unos años, y pues la gente que está como muy, no quiero decir como atascada de la longevidad, pero sí que habla pues de cuantificar mucho los años. Y justo pues cuando se habla pues, de esas poblaciones en Japón, de estudiar un poco qué es lo que destaca la longevidad de las personas, y me gustaba mucho cuando hablaba de la conexión entre las personas, ¿no? Entre la gente, de sonreírse, ¿no? de mirarse, de tocarse, y de que haya mucha más conexión, que al final es lo que nos hace humanos. Eso te lo da el mundo del deporte. El deporte de competición, aunque parezca muy duro, también te da ese mundo de relaciones y de compromiso y de confianza que te hace que todo lo que consigas, cualquier triunfo es compartido y te sabe mucho mejor, y también cualquier derrota hace que sea pues más llevadera. Y bueno, yo insisto que eso pues nos haría mejores. Si pudiéramos trasladar todo eso a lo que es el mundo real, que digo yo, fuera de la competición, el mundo laboral, de verdad que todos seríamos mucho más felices. Sería mucho más fácil. Dos personas que tienen las mismas ocupaciones, aunque sean competencia, si pudieran colaborar, los dos serían mucho mejores. Total. Y sí. Eso es algo que el mundo del deporte se podría aprovechar para el resto de la sociedad. Y bueno, yo creo que hay gente que sí lo está haciendo, que los valores que tienen los deportistas, porque más allá de hablar de valores del deporte, me gusta hablar de los valores del deportista, se está llevando al mundo de la empresa, incluso de la empresa de alto nivel. Y yo creo que son valores muy positivos que hacen mejorar, ser más grandes y llegar a esa excelencia. Pero eso pasa por como siempre, por la gente que quiere compartir y la gente que quiere escuchar y está dispuesta a hacerlo. Creo que, es mucho filosofar, ¿no? Pero creo que podemos ser todos mucho más comprensibles, más tolerantes, escuchar más, y que nos iría mucho mejor en esta vida actual. Pero bueno, está en nosotros. Total. Todo está en nosotros. Total, todo está dentro de nosotros. Pues nada, joder, muchísimas gracias por haber compartido este momento. Es muy especial, la verdad. Gracias, porque esto también es compartir, es intentar aportar otra visión y que nos haga sumar y ser mejores a todos. Total. Gracias, Yolanda. A ti, Javi.